Asómese a esta ventana al sonido, un espacio preparado para su encuentro con la música. Déjese cautivar por la diversidad sonora que le presentamos. Un programa de la Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Comenzamos. Muy buenos días, queridos radioescuchas. Bienvenidos a una emisión más de Ventana al Sonido, un programa preparado por alumnos y profesores del Departamento de Música de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Al micrófono les habla su servidor, el profesor Marco Pruneda, y me es muy grato estar de nueva cuenta con ustedes. El día de hoy estaremos conversando en torno a la vida de uno de los grandes compositores de la música barroca en Europa, y por qué no decirlo, de todo el mundo. Y para esto me acompañan 4 estudiantes del tercer semestre de la licenciatura en música, a quienes me da muchísimo gusto de presentar. Carolina Hughes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Feliz de estar aquí. Bien. Luis Martínez, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, encantado de estar aquí para exponerles nuestro gran tema. Bienvenido, Luis. También está aquí con nosotros Ulises Chávez. ¿Qué tal? Gracias por estar aquí con nosotros, Ulises. Y finalmente también doy la bienvenida a Mayra Moreno. Mayra. Hola, ¿qué tal? Muy feliz de estar aquí. Mayra, platícanos, ¿en torno a quién hablaremos el día de hoy? Pues el día de hoy hablaremos de un personaje, un virtuoso compositor, un personaje que de verdad es muy talentoso, que su música ha llegado hasta nuestra actualidad, nada más y nada menos que Georg Friedrich Händel. Así es, el grandioso Händel, el autor de innumerables oratorios y otro tipo de obras que ya estaremos platicando. Y es curioso, hay mucha música que es conocida de este compositor, pero su nombre como tal no es tan reconocido. Quizás valga la pena contextualizar un poquito en qué tiempo vive Händel. Händel forma parte del barroco. El periodo barroco, que más o menos ¿entre qué años se desarrolla este periodo? El periodo barroco se desarrolla de 1600 a 1750. Exactamente, o sea, estamos hablando antes incluso de los tiempos de los grandes genios como Mozart, como Beethoven, como Tchaikovsky, Brahms, etcétera. Son mucho antes, es decir, compositores como Johann Sebastian Bach, otro de los grandes, Antonio Vivaldi, Telemann. Sí, así es. Básicamente es considerado que en el barroco hubo muchísimo grande compositor y creo que es uno de los más destacados, al igual que como ya mencionó a Bach. Es igualmente nacieron en el mismo año, así que creo que fue un año de virtuosismo en ese momento. Así es muy curioso. Bach y el compositor del que vamos a estar hablando el día de hoy, Händel, nacen en el mismo año, y sí es cierto, es como un año mágico, ¿no? Un año místico para la historia de la música. Sí. Y bueno, así es. ¿Qué más sabemos, Caro, sobre este compositor? Bueno, Händel destacó principalmente por sus óperas y sus oratorios, pero él realmente compuso para todos los géneros de la época del barroco tardío. Compuso para muchos instrumentos, para arpa, órgano, oboe, violín, música para teclado, música para teatro. Ahí se encuentran su ópera, sus oratorios, danzas, música para orquesta, música vocal, tanto sacra, o sea, de temática religiosa, como secular, de temáticas cotidianas. Así es, y bueno, pasa algo, como ya le hemos mencionado, Händel es un compositor que quizás por su nombre no sea tan conocido, pero es autor de obras que forman parte de nuestra vida cotidiana, sí, por así llamarlo, y bueno, no nos vamos a adelantar porque vamos a ir poco a poco mostrando algunas de estas obras famosas, pero seguro que más de alguna la va a reconocer nuestro apreciado público. Vamos a ir primero con una de ellas, ¿cierto? Sí, claro. Es Zadok the Priest, tocado por The English Concert, la orquesta, y el director Howard Arman. Así es, y bueno, antes de escuchar esta obra, vale la pena mencionar que esta obra es ya en de unos años para acá, es mundialmente famosa por ser tema de un himno deportivo, ¿no? Sí, sí, así es. ¿De qué torneo se trata? ¿O de qué ámbito deportivo? De la Champions. De Champions. O sea, además de fútbol. Así es, metiéndonos un poco en fútbol. Así es esta obra de Händel, Zadok the Priest, ha sido empleada para el tema de la Copa Champions Leagues.
Y bueno, esta obra, por cierto, que en 2027 va a cumplir 300 años de existir. Sí. Y increíble que una obra que está a punto de cumplir esos años siga siendo tan vigente y tan popular y tan importante. Y hasta llegó hasta al ámbito del deporte, fútbol. Sí. Ha rebasado los ámbitos artísticos y culturales para llegar a otros como el deporte. Bien, vamos a escuchar.
Bien, pues estamos de vuelta en Ventana al Sonido. Hoy estamos dedicando este programa a uno de los grandes genios del barroco, que es George Frederick Händel, otro gran genio, quizás a la par de Johann Sebastian Bach. Y después de escuchar esta obra, vamos a dar paso, ahora sí que desde donde comenzó todo, es decir, los primeros años de su vida. Para eso, Luis nos va a platicar un poco más acerca de esto. Bueno, como todos sabemos, Händel es un gran compositor destacado del barroco. Él nació el 23 de febrero de 1685 en la ciudad de Halle, Alemania. Él es, desde la infancia ya mostraba un gran dote para la música, o sea, tenía mucho talento. Pero su padre, que era un cirujano de la corte de Sajonia, pues le prohibió toda actividad musical. Y cuando pues él cumple los 7 años, Händel pues se presenta ante el príncipe. Pero ¿cómo se presentó si el padre le prohibía la actividad musical? Bueno, pues él burló la decisión de su padre, que con un pequeño instrumento, tapando con un paño las cuerdas, para que el papá no escuchara. ¿Qué instrumento tocaba Händel? Sí, que era un clavicordio. Sí, se decía que el pequeño instrumento se trataba de un clavicordio. Un clavicordio podemos decir que es como el antecesor del piano, ¿no? Un instrumento de teclado muy similar al piano, pero en aquellas épocas se le llamaba así como clavicordio. ¿Y qué hacía entonces para que no se diera cuenta Händel? Bueno, su papá, que no se diera cuenta, ¿cómo hacía entonces? Pues como había mencionado, agarra un paño, tapa, ahoga el sonido con ese mismo paño, las cuerdas, hacía ahoga el sonido. Le hacía trampa al papá. Sí, lo hacía escondidas y todo. Y qué interesante ahondar también en este tema de esta visión que se tiene de la música y del arte en general, donde se piensa que vivir del arte, vivir de la música, de la danza, de las artes visuales, del teatro, pues que te va a dejar en la calle o te va a dejar sin comer, o al menos siempre te va a hacer que la pases mal. Sí, justo sí. Con Händel no para nada. Tuvo que demostrar que las cosas no son así, y creo que es una tarea que a los músicos tenemos que enfrentar día con día, aunque han pasado 300 años, esta tendencia, digamos, social sigue fuerte, ¿no? Estoy seguro que ustedes que son estudiantes de música, pues quizás batallaron un poquito para convencer a sus papás, ¿no? Eso lo hemos escuchado más de una vez, o sea, muchos de los alumnos que estamos en la licenciatura hemos escuchado esa historia, y sí nos sorprende que desde antes y ha llegado hasta ahora, que todavía papás digan, es que eso no te va a dejar, así, ¿no? Es gracioso, es como... No te va a dar un futuro, bueno. Exacto. Sí, desgraciadamente eso sigue pasando en nuestros tiempos, pero creo que vale la pena reflexionar al respecto, y es que te puede ir bien o te puede ir mal en cualquier profesión que tú te dediques en tu vida. Si haces bien las cosas, siempre vas a tener empleo, así seas médico, así seas carnicero, así seas taxista, así seas profesor, cualquier profesión que a ti te guste, que a ti te apasione, si lo haces con eso, con gusto y con pasión, seguramente vas a tener trabajo. Si no, pues así seas egresado de la mejor escuela para ser cirujano, pues si no haces las cosas con pasión, no, de nada van a servir. Exacto. Bien, ¿y qué más sabemos respecto a los primeros años de Händel? Bueno, ya como se presentó frente al príncipe, tocó y lo dejó maravillado al principio y a todo el público que acompañaba. Entonces esto cambiaría la decisión del papá, porque el príncipe le convencería al padre de Händel que le apoyara en esto de música. Pero también, o sea, sí convenció al papá, y Händel estudiaría música, pero también estudiaría la jurisprudencia o leyes, que es actualmente lo que se conoce. A los 10 años, pues, él es enviado a Berlín, donde él conoce a Giovanni Battista Bononcini y conoce también a Attilio Ariosti, que son dos grandes compositores del barroco, pero ellos son italianos. Sí, digamos que eran dos grandes maestros de esos años, ¿no? Precisamente. Sí. Bien, ¿y qué pasa después con Händel? Cuando una vez que va a Berlín, ¿qué hace él después? Pues después de que fue a Berlín, él viaja a Hamburgo, donde compone sus primeras óperas. Una se llama Almira y Nerón, pero de Nerón no se tiene ya el registro, o está incompleto, pero de Almira sí se tiene todo el registro, está completo.
También conoció a Telemann y a Mahler. Así es, bueno, no es fácil conservar una ópera, ¿no? A veces si no es fácil recordar el nombre de un compositor que vivió hace 300 años, pues conservar sus papeles, sus documentos y música, pues es todavía más complejo, ¿no? Sí. ¿Qué más sabemos sobre Händel mientras estuvo en Alemania y en Italia? Ok, después en Italia, ya después que compuso sus primeras óperas, él viaja a Italia. Esto fue cuando tenía la edad de 17 o 18 años, no sé con certeza. Y allí es donde pasa 3 años en Florencia. También pasa en Roma, en Venecia y Nápoles. En Italia se le conocía por un pequeño apodo que es el Signore Giorgio Federico Händel, que su traducción es Señor Federico Händel. O también como el famoso Sassone o el caro Sassone, que es el querido Sajón o el famoso Sajón. También ahí mismo en Italia, bueno, antes que no era Italia, pero actualmente es así, contrajo amistades con Corelli, Los Lotte y ambos Scarlatti, que a Scarlatti se refiere a Domenico Scarlatti y Alessandro Scarlatti. O sea que definitivamente Händel cuando viaja fue realmente fructífero, o sea, conoció a las grandes personalidades de su tiempo. Sí. Se cree que incluso pudo haber conocido a Vivaldi. Exacto. Hay algunas fuentes que afirman que incluso... Porque también estuvo en Venecia. Exactamente, a Vivaldi, y son contemporáneos, totalmente. Ya lo mencionaste tú, Corelli, Scarlatti, híjole, pues... Todos los grandes de Italia, compositores del barroco muy virtuosos. Y hay algo bien interesante que yo quisiera agregar, compartir con ustedes, muchachos, es que en esos tiempos había 2 escuelas que digamos que eran las fuertes en Europa, las escuelas musicales fuertes. Una era la escuela italiana o veneciana y otra que se caracterizaba principalmente en la creación y en la producción de óperas, y por otro lado estaba la escuela francesa con compositores como Lully, donde se desarrolla el ballet. Ellos también digamos crean su propia versión de la ópera francesa, y digamos que eran las influencias más fuertes de Europa. Bueno, hacen los alemanes algo muy curioso, que bueno, lejos de querer combatir estas 2 tendencias, lo que hacen es que las mezclan. Dicen, bueno, a ver, voy a tomar de la tendencia de la tendencia italiana, de la tendencia francesa, y vamos a formar nuestra escuela alemana, combinando las 2 grandes escuelas. Y bueno, y creo que a final de cuentas así es como tenemos el genio de Händel, el genio de Johann Sebastian Bach, por esta acumulación de conocimientos. Por eso también, como dice Caro, como lo dijo al principio, pues Händel hizo de todo, ¿no? De todos los estilos que había en su época, precisamente por este mismo motivo. Bueno, ya después de sus viajes a Italia, él y también a Alemania, él en 1710 pues regresa pues, a su país natal, o sea, a la ciudad de Halle. Allí ejerció el cargo de Kapellmeister, que quiere decir maestro de capilla. Bien, entonces regresa como todo un gran maestro a su país. Todo triunfante. Sí. Bien, pues entonces vamos a escuchar un poquito de esta ópera que se conserva de Händel, de Almira, ¿verdad? Sí, es el área que se llama Proverai di che fiere saete. Está acá, la solista se llama Amanda Forestier. Bien, pues vamos a escuchar entonces. Proverai che
Estamos de vuelta en Ventana al Sonido. Hoy estamos dedicando nuestro tema a Händel, uno de los grandes genios del periodo barroco musical. Y bueno, ahora está aquí Caro y Mayra, que nos hablarán un poco más sobre lo que hizo este compositor una vez que regresó a su país natal. Bueno, como dijo mi compañero Luis, en 1710 él estaba trabajando como Kapellmeister en la corte del príncipe elector de Hannover, en Alemania. Estando allí, él pide permiso de 1 año para irse a Londres, estaba buscando oportunidades. Pero la música en Inglaterra va en decadencia desde la muerte de Henry Purcell, un gran compositor del barroco, que desgraciadamente murió muy joven, y con él la música empezó a decaer, especialmente en la música del teatro. Pero a pesar de esto, a pesar de este ambiente no muy propicio, el director Aaron Hill encarga tanto a Händel como a un poeta llamado Giacomo Rossi una ópera que tuvo como nombre Rinaldo y que fue un éxito total. Sí, esta ópera, bueno, la música es escrita por Händel y el libreto, el guión, está hecho a partir de un poema de Torquato Tasso que se titula La Jerusalén Liberata. Se estrenó el 24 de febrero de 1711 en el Teatro de la Reina en la ciudad de Haymarket, en Londres. Y esta ópera narra la historia del amor entre el guerrero cristiano Rinaldo y su amada Almirena. Y fue su primera ópera compuesta y estrenada en Londres. Y cabe mencionar que el papel de Rinaldo, como parecía decir el protagonista, tenía que ser en ese momento interpretado por un castrati. Castrati eran los hombres que se les realizaba una operación para poder conservar el tono de voz agudo. En su niñez, los cirujanos les cortaban los testículos para que no liberaran testosterona y así mantener un timbre agudo durante toda su vida. Entonces, como el personaje Rinaldo es hombre y las notas eran muy difíciles de alcanzar, tenía que ser interpretada por un castrati. Que bueno, era una práctica sí. muy común de esos tiempos, ¿no? Ajá. Y existían varios cantantes, hombres, que se sometían digamos, a esas operaciones, sí, para lograr este timbre de voz y tener como una carrera fructífera. Sí. Ajá, exacto. Y bueno, es una práctica que ya no se realiza, pero bueno, en su tiempo sí era algo bastante común y muy popular, ¿no? Sí. Bien, sí, efectivamente, Rinaldo es la primera ópera que compone Händel, pero en Londres, ¿verdad? Ya viviendo él en Londres. Bien, vamos a escuchar un aria muy famosa. Esta aria es más famosa que toda la ópera misma. Sí. ¿De qué aria se trata? Sí, se titula Lascia Ch'io Pianga. Sí. Bien. Sí, interpretada por, lo que van a escuchar a continuación es interpretado por el solista Philip Jarowski en la ceremonia del premio Echo Classic en 2016. Que bueno, vale la pena destacar que él no es un castrati, él es un contratenor, ¿verdad? Sí. Sin embargo, su timbre de voz natural, sin someterse a ninguna cirugía, ha logrado alcanzar ese mismo timbre de voz similar al de los castratis. Exactamente. Bien, pues vamos a escuchar entonces esta hermosa aria y continuamos tras un corte comercial.
Ventana al sonido. Un espacio preparado para su encuentro con la música. Continuamos. Ventana al sonido. Un espacio preparado para su encuentro con la música. Continuamos. Estamos de regreso en Ventana al Sonido. Muchas gracias por seguirnos acompañando. Hoy estamos dedicando un tema bastante interesante porque se trata de un compositor del barroco musical, que pues es una época bastante conocida y apreciada por todos los melómanos y todos los que nos dedicamos al arte musical. Y sin embargo, bueno, es un compositor del que se habla poco por otras grandes figuras contemporáneas a él, pero digamos que eso no le quita mérito al gran trabajo que realizó. Y bueno, para esto vamos a continuar con Carolina y Mayra, quienes nos van a continuar hablando sobre Händel una vez que ya está instalado en Londres y que ha estrenado su ópera Rinaldo. Así es, después de haber estrenado su maravillosa ópera, regresa a Alemania, pero se da cuenta de que le gustó muchísimo la armonía, trabajar en Londres. Entonces decide volver a Londres, donde compone un Utrecht, un Te Deum y un Jubilate, que lo compuso para conmemorar una paz de ese momento. También se le consideró, después de sus grandes obras, después de estas obras, digno sucesor de Henry Purcell, del que había comentado mi compañera Caro, Sí. O sea, realmente levantó. Sí, y Henry Purcell fue pues muy destacado y para ser considerado un digno sucesor, a pesar de no haber nacido en Inglaterra. Sí. Posteriormente se nacionalizó inglés, pero nació en Alemania. Así es, sí, es interesante porque luego sabemos así un poquito como manera de chisme, ¿verdad? Exacto, sí. que los ingleses son un poquito celosos en ese sentido en cuanto a sus producciones, pues los hacen con su propia gente, no buscan evitar como cualquier influencia extranjera, y eso es algo que los caracteriza mucho hoy en día. Y sí, o sea, que lo consideren el digno sucesor de Henry Purcell, que para ellos es el primer gran compositor de la historia inglés. Pues, wow, quiere decir que, primero que lo querían mucho. Impactó mucho, realmente. Sí. Lo cogieron muy bien. Lo convencieron de que se quedara y además lo nacionalizaron, le dieron todavía ese gran honor. A pesar de no ser inglés. Así es. Bueno, en 1714 muere la reina de ese momento, la reina Ana, y asciende al trono el príncipe elector de Hannover, el patrón de Händel. Händel estaba trabajando para él en Alemania y solo pedía permiso para estar en Londres. Pero pues asciende al trono y se le llama el rey Jorge I. Y desgraciadamente este rey estaba bastante molesto con Händel porque él, al estar tan distraído con sus éxitos en Londres de sus Te Deum y su ópera, él empezó a descuidar sus obligaciones como Kapellmeister y pues obviamente se molestó, era un puesto muy importante. Y bueno, pero a pesar de eso, Händel sigue componiendo y eventualmente en 1717 el rey le pide a Händel una composición para una fiesta real que se iba a llevar a cabo en el río Támesis. Y wow, el rey quedó encantado. De hecho, se dice que lo tuvo que tocar 3 veces seguidas allí. O sea, después de haberlo interpretado una vez, el rey pidió que lo repitieran. Sí. Wow. Sí. Bien, cabe mencionar respecto al río Támesis, bueno, yo nunca he estado ahí, pero es este río que atraviesa la ciudad de Londres con estos puentes famosos donde pasan barcos. Entiendo que desde ahí se observa el Big Ben, el Parlamento. Bueno, es un río famosísimo. Seguramente todos lo hemos visto al menos en fotografía, ¿no? Sí, así es. Sí. Bien, ¿y qué más sabemos sobre esta obra que le comisionaron a Händel? Bueno, la música acuática es una colección de movimientos orquestales. Tienen un nombre, ¿no? Especial. Sí, es cuando es una colección. Sí, la música, Wuta Music,
Ajá. También se le conoce como suite, ¿no? Sí, las suites, estas están divididas en 3 suites, que una está en fa mayor, otra en re mayor y la otra en sol mayor. Ajá, entonces puedo decir que estas suites son como una serie de danzas, Sí, música así es. para danzar, que tradicionalmente sí empieza, ¿no? Música para acompañar la danza, que después la música logra como su independencia en ese sentido, y ya después se conoce la suite simplemente como la música, pero todavía tiene esta tendencia, el toque, ¿no? Sí, El carácter aparte, dancístico, sí. Las suites sí eran danzas, pero que ya venían desde una influencia renacentista. Ujú. Y estas también llegaron hasta el punto de ser una forma musical muy importante en el barroco, aquí en el caso con Händel. Y platícanos, Luis, una suite, ¿qué tipo de instrumentos lleva? Bueno, las suites, como es para una orquesta grande, esto beneficia que se toquen exteriores. Los instrumentos, pues, en estas suites que escribió Händel se compone por 3 trompetas, 2 oboes, un fagot y los instrumentos de cuerda. Bien, hay una experiencia aquí bastante interesante, ya lo ha dicho Caro, que el rey le pide a Händel que repita más de una vez estas obras. Sí. ¿Y por qué se le llama música acuática? Precisamente porque fue para esa fiesta sobre el río. Sí, se interpretó sobre agua. Sí, se Algo interpretó tiene ahí que ver. mismo, en las embarcaciones. Se ha de haber visto genial. Sí, esa la misma orquesta estaba arriba de un barco. Y Händel dirigiendo, imagínense eso. Wow, ¿se imaginan eso, queridos radioescuchas? Antes no se cayeron al agua. Imagínense eso, ¿no? Una orquesta en un barco, en medio del río. ¿El rey estaba en ese mismo barco? No, estaba él en iba la- sí, aparte. sí, Estaba en otro barco, me imagino que enfrente. sí, sí, Wow, ya me imagino la escena entonces del barco con la gran orquesta y Händel dirigiendo en vivo y justamente enfrente observando el rey. No, bueno, si yo hubiera sido él, se hubiera pedido que lo tocaran y lo repitieran toda la tarde. La verdad. Sí, no, y esta obra es buenísima. Sí, y sí. la vamos a escuchar ahora, ¿no? Sí. Muy bien, ahorita vamos a escuchar la suite número 2 a la Hornpipe, dirigida por Oliver von Dondick. Bien, ese será solamente un movimiento, ¿no? Una parte de esta suite. Entonces, vamos a escuchar.
Bien, pues estamos de vuelta en Ventana al Sonido. Muchas gracias porque nos siguen acompañando, y es que estamos pasando a la parte quizás más interesante de este compositor Händel, porque es, digamos, que su etapa madura, como muchos otros compositores, donde compone sus mejores obras. Y bueno, ya ahora escuchamos un movimiento de la Suite Acuática número 2, y vamos a escuchar todavía otra gran obra maestra. Bien, Caro, ¿qué más nos puedes decir en torno a Händel durante su estadía en Londres? Bueno, primeramente, todavía regresando un poco a música acuática, el rey, que había estado molesto con Händel por descuidar sus obligaciones como Kapellmeister cuando él todavía era príncipe, gracias a esta obra el rey lo perdonó, y aparte de eso le ofrece una pensión anual elevada, por lo que Händel empieza a trabajar bajo el favor real del rey. Así es, y en 1718 el duque de Chandos le ofrece ser maestro de capilla de canons. O sea, el éxito con la obra de música acuática le abrió muchísimas puertas. Entonces, aquí cuando se vuelve maestro de capilla de canons, compone 2 Te Deums, un Chandos Atedeums, una colección de 12 himnos, un Ester y un oratorio. En 1720 es director de la Academia de la Ópera junto con Bononcini y Arioste. Sí, si recuerdan, Händel los había conocido cuando él fue a Berlín, a Bononcini y a Ariosti, y ellos ya eran grandes maestros de música. De hecho, ellos tres eran los directores de esta academia, los compositores más prolíficos. Y la música italiana estaba de moda en Londres en esos tiempos. En este momento Händel compone y da a conocer 13 óperas, y una de ellas, que compuso en 1720, se llama Radamisto, que sintetiza toda su producción escénica y tiene éxitos sin precedentes. Y de por sí todas sus obras ya habían sido muy exitosas, esta fue muchísimo más exitosa, y debido a esto comienza un tipo de rivalidad con sus colegas, especialmente con Bononcini. De hecho, un poeta escribió acerca de esta rivalidad, o sea, fue una competencia bastante fuerte. Sí, fue realmente una pelea, una envidia y un rencor muy grande. Tanto así que después pasó el tiempo y decidieron pues darle paz a digamos, batalla que tenían, y deciden componer una Muzio Scevola, se llama la obra, donde son 3 movimientos, uno por Ariosto, se dice, el segundo por Bononcini y el tercero por Händel. El tercero obviamente fue el más impactado, fue el mejor, y en vez de calmar aquella guerra o discusión que tenían, pues se volvió más grande la ira, el rencor, o sea, no se calmó eso. Después de eso, pues como mencionan a Bononcini como plagio, él es como ladrón de música, así que Londres, por así decirlo, le pide pues que se vaya, o sea, la gente de Londres dice que se vaya. Pero aquí hay un dato súper curioso, que también Händel hacía plagio, él también robaba la música, pero muy poca gente se daba cuenta de eso, solamente la gente que realmente haya puesto mucha atención a las piezas se daba cuenta de ese plagio, porque Händel había puesto, o sea, realmente daba sus plumas hendelienses. Y justo hay una frase, no se sabe muy bien si es cierta o no, que él dijo, y lo cito, dice: ¿por qué no? El imbécil no sabía lo que hacía, yo sí, así descaradamente, así. Entonces, es así como que, yo sí. Y decía con todo el orgullo. Exacto, o sea. Sé hacerlo mejor. Exacto, y la verdad es que hacía un trabajo estupendo, o sea, ¿para qué decirle que no? Sí, o sea, sí. Sí hacía un excelente trabajo. Sí, que bueno, esto realmente no demerita el genio. Exactamente, Händel, sí, ¿no? Realmente no fue demasiado, fue poco lo que, y aparte sí, fue, sí. Seguramente se lo hizo de Hobbit. Algo que es interesante también mencionar es que Händel fue un gran orquestador, al igual que Bach, por ejemplo, que muchas de sus composiciones provienen de los corales luteranos de ahí mismo, de Alemania, que son, digamos, corales sencillos a 3 o 4 voces para que lo cantaran los fieles en los templos, digamos, sí, al unísono. Bueno, estos 2 grandes compositores hicieron unas orquestaciones tremendas, ¿no? Llenas de contrapunto, con coro, orquesta, percusión, algo magnífico. Entonces, bueno, creo que es permisible esto de que Händel tome igual algunas obras. Si va a hacer estas grandes orquestaciones, ¿por qué no? Exacto, o sea, si va a hacer bien su trabajo. Bien dicho. Bien, ¿qué más sucede con Händel después de esto? Bueno, posterior a esta época en el que estaba trabajando para la Academia de la Ópera, debido a ciertas situaciones económicas, tuvo que cerrar.
Y Händel pues se quedó sin teatro por el momento porque empezó a buscar y empezó a trabajar para muchos teatros, no al mismo tiempo, pero sí trabajó para el Queen's Theatre, South Sea Company, Covent Garden Theatre, eran los 3 principales. Y fue una época de muchísimo trabajo porque no solamente estaba componiendo, sino estaba tocando el órgano, dirigiendo sus propias composiciones, cerrando tratos con los teatros, encargándose de todos los detalles, y eventualmente tanto trabajo tuvo repercusiones sobre su salud. Exacto, así es, tanto así que, o sea, pues tanto estrés, tanto trabajo, pues se dice en varias fuentes que investigamos que tuvo una parálisis en la mitad de su cuerpo, uno dice que tuvo derrame cerebral, por la cual sucedió esa parálisis, así que deciden enviarlo a unas aguas, pues digamos medicinales, donde dice que hay, obviamente es una pequeña historia, que en esas aguas solamente tienes que quedarte 4 horas o 3 horas y para poder sentir fuerzas, pero él se quedó 9 horas en esas aguas. Para amarrar, ¿no? Exacto, para que se sane bien. Y se dice que esas aguas eran aguas pues termales, entonces dice que muy poca gente había sobrevivido a tanto tiempo estar ahí, entonces dice que él estaba sumergido y él sintió cómo regresaba pues las fuerzas, ¿no? Y después de ahí regresa otra vez a Londres un poco más tranquilo. Sí, esto ya para 1741, en Londres la ópera empieza a pasar de moda, empieza a notarse la deserción del público, la gente ya casi no va a las funciones, sí, exacto. Y entonces Händel renuncia por el momento a la composición de óperas y se dedica más a los oratorios, ya que tenían más éxito esto debido a que resultaban mucho más fáciles y económicos de montar e interpretar, y les gustaba más a la gente, eran muy destacados. Ajá. Sí, sobre todo por las temáticas, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia entre una ópera y un oratorio? Sí, bueno, la ópera, como ya sabemos, es una obra sobre la que se requiere mucho presupuesto, mucha utilería, mucho vestuario. Entonces, a diferencia de los oratorios, que simplemente era la orquesta de fondo y uno o varios solistas al frente, y no se necesitaba de utilería, ni de vestuario, ni de producción así escenográfica, ni nada. Así es. ¿Quién patrocinaba en este caso los oratorios? Bueno, principalmente la iglesia en ese momento, ya que los oratorios trataban más que nada en su mayoría de temas religiosos. Temas bíblicos, ¿no? Sí. Es sobre todo pues el nacimiento de Cristo, ¿no? La pasión de Cristo también, sí. Por supuesto. Y bueno, y musicalmente también era más sencillo porque tal vez recordemos que en la ópera el 100% de una ópera es cantada, o sea, incluso los diálogos son cantados. 100% es cantado, y en cambio un oratorio no, hay digamos momentos donde se llega incluso a hablar un poco, incluso como a manera un poquito de obra de teatro, pero como tú lo has dicho bien, Ulises, también la producción era mucho menos, ¿no? Sí, mucho más sencillo, exacto. Y bueno, durante ese mismo año, en el verano, William Cavendish, el tercer duque de Devonshire y consejero privado de Reino Unido en ese entonces, invita a Händel a Dublín, la capital del Reino de Irlanda, para dar conciertos en beneficio de algunos hospitales. Y en ese país poco después tuvo lugar el estreno del Mesías. Más adelante hablaremos de esta obra más a fondo. Se estrenó el 13 de abril de 1742. Y en 1749 Händel compone otra de sus grandes obras llamada Música para los Reales Fuegos Artificiales, que esta fue encargada por el rey Jorge II para acompañar un show de fuegos artificiales. O sea, la música sonó al mismo tiempo que los estallidos sucedían. Ajá. Sí, y así continuó Händel con mucho éxito de conciertos, y hasta el resto de su vida continuó así con conciertos que le encargaban. Hasta que en 1751 comenzó a tener problemas de visión en un ojo debido a una catarata que fue operada por un señor que se hacía pasar por doctor llamado John Taylor. Uy. Sí, entonces la operación no funcionó, a tal grado de que quedó ciego y un año después falleció. Fallece el 14 de abril de 1759 a los 74 años. Wow, ¿a los cuántos años? 74. Es una edad impactante, ¿no? Muy avanzada. Para esa época que casi todos morían 30 años o más jóvenes por las enfermedades que había en ese tiempo. Era una edad avanzadísima en aquel tiempo. Llegar a 74 es como si ahora llega alguien a los 100. O 120 años. Es que como en ese entonces la medicina no contaba con
Pues no había mucha medicina, no había vacunas ni nada de eso. Exacto, entonces pues este oculista, entre comillas, hacía sus operaciones sin ningún método de higiene, entonces era fácil infectarte de algo y que se te pegara algo. Y luego los ojos. Sí, justo algo también, muy delicado. No sé si lo vas a comentar, pero también este mismo charlatán operó a Bach y Sí. también lo dejó ciego. O sea, era especialista en cegar genios, ¿verdad? Exacto. Exacto. Terrible profesión. Acabó con los grandes. Bien, y platíquenos más un poquito sobre esta gran obra maestra que ha citado Ulises, el Mesías. ¿Qué sabemos sobre el Mesías? El Mesías es un oratorio y es considerada quizá la obra maestra de Händel. Increíble esta obra. Fue compuesta en 1741 en Londres y de hecho un dato interesante es que la terminó en 3 semanas. O sea, una obra tan grande y en 3 semanas ya el borrador ya estaba No hecho. dormía. No, yo creo no. Súper comprometido en el trabajo. Sí. Tenía tanta pasión por su trabajo. Pues sí, le quedó muy bien. Como dijo Ulises, se estrenó el 13 de abril de 1742 en Dublín y el libreto fue diseñado por Charles Jennens, basándose en el Nuevo y el Antiguo Testamento de la Biblia. Exactamente. Se divide en 3 partes. La primera parte es el nacimiento, que son 6 escenas. La parte número 2 es la pasión, que son 7 escenas. La tercera parte son las secuelas, son 4 escenas. Justo entre la segunda y la tercera hay un aleluya, que es el aleluya creo que más famoso. Nos dicen mis compañeros y yo también lo digo, no sabíamos que era de él, pero está famoso, ha salido en películas, ha salido, o sea, en muchas cosas. Yo sé que ustedes seguramente lo han escuchado y no sabían que era de él. Tanto se dice que el momento que se estrenó esta obra y al escuchar ese aleluya, toda la gente se puso de pie. La piel se puso chinita. Que hasta de hoy todavía. Sí, se conmovieron. Exacto, se conmovieron y se quedaron de pie a partir del segundo movimiento al final hasta el tercero de pie. Se dice que le preguntaron a Händel y él contestó que él se inspiró como si que ha escrito esta aleluya como si hubiera abierto el paraíso y hubiera visto al Todopoderoso ante sí. O sea, esas fue en sus palabras para este aleluya, que realmente sí, pues es maravilloso. Muchas gracias, muchachos. Gracias a ustedes por escucharnos. Ojalá les haya gustado mucho el tema. Yo sé que sí. Asimismo, también quiero agradecer a nuestro amable auditorio por el favor de su atención. Les recordamos que Ventana al Sonido se transmite todos los domingos a las 11 de la mañana y se retransmite los viernes a las 12 de la noche. Pueden hacernos llegar sus comentarios al correo ventanaalsonido@gmail.com. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Ventana al Sonido UAA y en la plataforma de iVoox nos encuentran bajo el mismo nombre. En Twitter estamos como @ventanaalsonido. Finalmente agradecemos también a los encargados de controles en cabina y editores de audio por hacer posible la realización de este programa. Un servidor, Marco Pruneda, les da las gracias y los invitamos a que continúen en la señal de Radio Universidad. Hasta la próxima. Por hoy cerramos esta Ventana al Sonido, el espacio preparado para su encuentro con la música. Un programa de la Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Ventana al Sonido.